nocturno de la televisión del país. Mire, quien no hace una locura por año se vuelve loco. Por supuesto. Doctor, ¿qué locura ha hecho usted? Buena noche con Nelson Javier. De lunes a viernes, desde las 8 de la noche, por Teleuniverso. La imagen sin fronteras. Entre ustedes y nosotros, el mediodía nunca ha sido igual. Ustedes y nosotros, el programa más dinámico de la televisión, con grandes figuras de opinión. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. En Teleuniverso está lo mejor. Las noticias del arte tienen su color y a todo color le pone su colorido a lo mejor del entretenimiento dominicano. En Teleuniverso está lo mejor. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad. ¿A quién beneficia esa situación de liberar, de permitir el escape? Eso fue, no que otra cosa, permitir que se fuera. Puntos y enfoques con Carlos Manuel Estrella, de lunes a viernes desde las 6 de la tarde por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Atentos, República Dominicana y el mundo. Las grandes ligas del softball se prepara para cantar Play Ball. Clásico Arnulfo Gutiérrez. Los días 14 y 15 de julio en el Estadio Cibao, donde los camioneros de Puerto Plata, los guerrilleros de Bonao, los piñeros de Cotuí, los linieros de Mao, Villa Juana de la capital y los caballos del Cibao por Santiago, 600,000 pesos al campeón, 100,000 al subcampeón, 25,000 al más valioso y 25,000 al mejor lanzador, con artistas en vivo en tarima y paracaidistas cayendo con precisión desde las alturas. Clásico de softball Arnulfo Gutiérrez, dedicado al alcalde de Puerto Plata, licenciado Walter Musa. Invita Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Muy buenos días, amables amigos y amigas de toda la República Dominicana y además de eso, nuestros amables televidentes en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y toda Centroamérica. Así comienza su programa de salud, Pasando Visita. Buen día, doctora Vivoni. Farrington, bienvenido después de tan grande ausencia. Pero estamos aquí, como todos los sábados, en Teleuniverso, Canal 29, a las 11 de la mañana, pasando visitas con ustedes a un programa de sumamente interés nacional sobre todo lo concerniente a medicina. Hoy vamos a tener a la doctora Soraya Castro Gibre. Ella dijo, simplemente ponme pediatra, simplemente es pediatra. Pero yo creo que es la mujer que más sabe de vacunas en el país y, ¿por qué no?, en América Latina. Con ellas vamos a discutir el tema de vacunas y sus beneficios en niños, adolescentes y adultos. Así que usted, señora o señor, que está frente a nuestro televisor, piensa que no le corresponde ninguna vacuna, pues vaya, pregúntele a su mamá si está viva, busque su tarjeta de vacuna de sus hijos y de sus adolescentes, que ella nos va a llenar todas esas dudas sobre las vacunas. Efectivamente, y recordarle nuestras redes sociales y nuestra línea de contacto aquí al canal. En Instagram estamos Pasando Visita 29, en Facebook Pasando Visita, en YouTube Pasando Visita, y ahí en YouTube nosotros tenemos todos los programas en secuencia que pueden ser vistos cuando ustedes lo deseen. En Twitter, Visita Pasando, y los teléfonos en el estudio
809-583-7999 y nuestra línea de WhatsApp 849-225-3001. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momento. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. La revista, la noticia de manera llana y directa está aquí. El problema es que los conductores dominicanos somos animales salvajes en las vías públicas y creamos un tapón porque nadie quiere ponerse en fila. La revista con Jaime Tomás y el mejor equipo. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Recordarle que tenemos un conversatorio en la entrevista del día con la doctora Soraya Castro Gibre. Ella es pediatra. Bueno, actualmente sobre la palestra se debate un tema amplio de interés nacional, no solo porque afecta directamente a todos los medios de comunicación, como protagonistas en el ejercicio de la diseminación de las ideas y hechos noticiosos, sino, más importante aún todavía, porque incide directamente en los destinatarios de dicha información que somos todos nosotros. A partir del mes de enero del 2010, con la proclamación de nuestra vigente Constitución, hemos sido testigos de todo un elogiable movimiento que han asumido los principales actores del sector público y privado, por lo cual muchos medios de comunicación se han hecho eco. Debemos recordar que somos nosotros, el pueblo, que hemos elegido unos representantes ante el gobierno y ante el país, y que estos representantes son los que tienen que velar, según la Constitución, en su artículo 2, sobre que la seguridad, el artículo 7 dice que nuestra norma suprema hay una libertad de expresión, cumpliendo dos funciones especiales. Uno, que constituye una garantía para que los medios de comunicación puedan transmitir libremente los hechos noticiosos e investigativos de interés público. Y dos,
para que toda la comunidad pueda velar por el respeto del patrimonio público y uso adecuado de los fondos públicos por aquellos que ejercen la función pública que nosotros lamentablemente hemos elegido. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hizo en San José, que la República Dominicana forma parte de ella, reconoce como buena y válida la expresión libre de la palabra. Y nosotros, los médicos, cuando vemos y veamos algo que está mal, deficiente, carente, lo vamos a decir. Todo esto lo digo por el problema que se presentó en el hospital Robert Reed Cabral con el doctor Israel Melgen, que sancionó a la infectóloga de allá y prohibió publicaciones de todo tipo con la carestía de ese hospital. ¿Qué él pretende ocultar? ¿Qué pretende ocultar? Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que debemos unirnos a una. Aunque nosotros tengamos un superior que esté haciendo las cosas medalaganariamente o que no le dé, que no lo conozca, no lo reconozca, desde el momento que tú digas, no son 11 niños los que han muerto, han sido 20. Yo le aseguro que a usted no lo van a mover de su puesto, porque todos esos médicos que están en el Robert Reed lo van a apoyar porque usted se está diciendo cuáles son las deficiencias que hay, no solo en el Robert Reed, sino en el Arturo Grullón, en el Cabral Ibáez y, ¿por qué no?, en el Instituto de Seguros Sociales, Nueva Maternidad, doña René Clan, viuda Guzmán. Entonces, nosotros tenemos una constitución que nos protege, que nos dice que tenemos libertad de expresión. Hace 57 años, un 30 de mayo, hoy hace un mes que se celebró la muerte del tirano, donde no había libertad de expresión. Nosotros tenemos libertad de expresión. Y la nueva Constitución firmada, que no es un simple papel, en enero del 2010, habla de la libertad de expresión. Y nosotros, los médicos y los periodistas, tienen toda la libertad de decir cómo está la situación hospitalaria, y no solo hospitalaria, sino de cualquier otra cosa, de las escuelas, de las ciudades, de la delincuencia de nuestro país. Pero a mí, como yo sangro por la herida, lo que me duele es el Arturo Grullón y el Seguro Social. Por ahí trataré yo de aguantar un poquito mi dolor y decirlo por el canal. Entonces nosotros no vamos a coger presión de los 90 días de, ¿cómo dijeron? 90 días de ¿qué? De sanción y los 3 meses sin cobrar. ¿Cómo tú quieres que te diga? Mira, con el asunto de los pacientes trasplantados, de los renales, hace 3 días yo enterré el primer trasplantado que hizo el doctor Vaquero en el hospital Gautier. Él duraba hasta 3 y 4 meses porque era un paciente pobre que no tenía los medicamentos. Trasplantado 2 veces, donde se dañaron 2 hermanas que fueron sus donantes. Que a veces teníamos que mandar a buscar la medicina afuera porque no había aquí, porque el sistema no lo tenía. Entonces, esos pacientes trasplantados tienen que entrar al programa de... El plan básico. Al plan básico de salud. Y las ARS cubrir. Y las ARS cubrirlas. Claro. Efectivamente. Esa parte que usted habla de última instancia de los trasplantados, nosotros recogimos una estadística de la OMS y se establece que el paciente renal gasta mensualmente o cuesta 84.600 pesos al mes, aparte de los gastos personales como pasaje, como comida cuando estén en el hospital y muchas veces hospedaje porque no son del sitio donde se dializan. Y que el trasplante renal se ha calculado alrededor de 1.500.000 pesos, lo que significa
que al Estado y al mismo paciente le sale más barato ser trasplantado. Ahora bien, el Estado, el gobierno no tiene, que debiera garantizar eso, la manera, primero, de garantizar ese tratamiento y de segundo, de darle los medicamentos, doctora. Porque no solamente el acto quirúrgico de trasplante, sino mantenerlo con los medicamentos que deben estar dentro del plan básico. Y yo te voy a decir una cosa, yo le voy a agradecer al doctor José Juan Castillos, que fue parte del equipo con el doctor Vaquero, que lo operaron en aquella ocasión. Yo era una simple y vulgar interna en el Gautier cuando lo operaron, cuando lo trasplantaron, que fue su primer trasplante, por la ayuda recibida cuando Ítalo no tenía, ni sus hermanas tenían cómo comprar los medicamentos. Porque no solamente eran los medicamentos para ese paciente trasplantado, también son los medicamentos para la persona que dio el riñón, que dio el órgano. Entonces, tanto que hablamos los otros días aquí del paciente de donación de órganos con la doctora Javiera Tejada, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos cuando el gobierno no está supliendo los medicamentos que se necesitan? Eso es. Yo no entiendo. Deben entrar dentro del plan básico, estar ahí los medicamentos y estar disponibles. Oye, otra cosa. El asunto del licenciado Chanel, que dijo que sobre un protocolo de manejo con los pacientes pediátricos y neonatales. Yo le dije cuando lo pusieron a él, que él no me conoce ni yo lo conozco, pero que me llamara, que yo estaba dispuesta a explicarle sin ningún tipo de remuneración cómo son las cosas. La mayoría de los hospitales de nuestro país son hospitales escuelas, hospitales docentes, hospitales para enseñar, hospitales para residencia. Cuando a nosotros nos llega un paciente por la emergencia o nos llega por consulta que decidimos ingresarlo, hay un protocolo de manejo. Paciente con diarrea, hemograma por tal cosa, coprológico, coprocultivo, sangre ocultenese, bla, 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 sodio, potasio, las razones que sea. Ahora bien, si algo le falta al hospital, hay que volarlo. No se puede hacer. Es así. No se puede hacer. Entonces, la culpa es del residente o del médico ayudante que ordenó ingresar a ese paciente y por carestía del mismo hospital, de determinada laboratorio. Procedimiento, el paciente fallece. La culpa es del hospital, del médico. Del hospital que no brinda. Y no es tanto del hospital, sino de la persona que debe suplir al hospital. Y en ese caso, yo pienso que la dirección del hospital, porque no exige. Nosotros tenemos protocolo de manejo. Si a un paciente te llega politraumatizado y tú tienes que hacerle una radiografía y no hay chasis para la radiografía o no hay solución para revelar esa radiografía y tú tienes que enyesar el pie como sea, dime, y lo que amerita es un clavo y no aparecen los clavos. Entonces la culpa es del médico que enyesó el pie y que trató de resalvarle el pie al muchacho y hubo que después que cortárselo, porque en el hospital no había revelado, o no había el clavo, o no había el taladro. Dime. Nosotros, los hospitales de nuestro país, de mi país, llevan protocolo. Claro, y ese protocolo se trata de cumplir. Se trata de cumplir. Se trata de cumplir. Sí, pero si en el hospital no hay un paso de eso, ¿dónde lo vamos a buscar? Exactamente, porque yo llego y le digo a la residente, ven acá, pero tú no hiciste la sonografía. Es que no hay. Doctora, no hubo gel. Sí, sí, así mismo. Explícame. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, claro. Entonces, eso es así. ¿A quién le van a culpar? ¿A los médicos? No, es que no. Mire, doctora, me gustaría hacerle un planteamiento a nuestro amable televidente con respecto a los protocolos. Un protocolo es la guía de seguimiento de un paciente con una enfermedad o un padecimiento X, para que nos puedan entender. Paso por paso. Paso por paso. El paciente llega ¿cómo? Con fiebre, con diarrea, con dolor abdominal, no quiere comer, que es anorexia. Entonces, la barriga brillosa. Entonces, la ubicación de ese cuadro clínico en una enfermedad X
usted dice, bueno, el protocolo dice que lo que hay que hacer es una radiografía de abdomen y un hemograma, por poner un ejemplo. Cuando usted tiene esos resultados, si sale esto, este es el resultado, él hace el diagnóstico de esto y el tratamiento debe ser antibiótico tal, hidratación, X cosa. O sea, que un protocolo es la guía de manejo de una enfermedad. Y en todos los hospitales hay un protocolo. Hay un protocolo a seguir. Ahora bien, lo que la doctora decía, además de que tenemos esos protocolos, es que no siempre se cumplen y no por el médico, ni por desconocimiento del médico, sino más bien porque cada paso requiere que el hospital tenga esos pasos. Si en el hospital, por ejemplo, no tenemos radiografía por H o por R y lleva una radiografía, hay que volarse ese paso porque ni modo que uno permita que el paciente se complique por no volar ese paso dentro del protocolo. Pero los hospitales nuestros realmente no tienen la manera de cómo suplir para la gran cantidad de pacientes que maneja. Yo voy a hablar algo breve sobre el Cabral Ibáez. 560 camas, doctora Vivoni. Y ahora con la reconstrucción tenemos 140. Entonces, fíjense ustedes que solamente hablando de espacio, no de medicamentos y de equipamiento, de espacio, mucho más de un 80% están inhabilitadas las camas. Entonces, eso hace que el sector, porque nosotros no tenemos sistema de salud, eso no es verdad, sector salud es deficiente. Continúa para los protocolos. Hay que empezar, mira, en el Seguro Social, yo pensaba subir la foto, pero no la voy a poner, porque no voy a hablar más del tema. Pero si no lo digo, me voy a hacer cómplice de lo que está mal. Y esa carga en la espalda no la voy a llevar, y mucho menos en mi memoria. En el IDSS, en la maternidad de doña René, le ponen fundas a las 2 camillas que hay, porque no hay sábana. Se apió esa mujer, quitan la funda y ponen otra. Si ese muchachito nace mal, ese muchachito le llega, ahí mismo se queda interno, o lo mandan para el Arturo Grullón, explotado, como nosotros decimos, con muchísimas infecciones, con sepsis. Y si nosotros en el Arturo Grullón, que tiene 4 años una sala cerrada, que la están remodelando y no la terminan, no tenemos cómo hacerle el protocolo de cómo se debe manejar un recién nacido y se muere, ¿de quién es la culpa? ¿Del MA o del residente? No, la culpa no son de ellos porque ellos no compran. Ellos no son los que suplen en los hospitales. Efectivamente. Doctora, vámonos a una pausa y regresamos con la entrevista estelar de este sábado. ¿De dónde bajaron esa foto de mi doctora? ¿Qué es lo que pasa? Francisco muy diferente. Francisco Vázquez haciendo una televisión muy diferente. Me da pena, me asquea. Dime. No entiendo esta política o esta manera de algunos políticos de muchos años, porque deberían ir aprendiendo con los años, y creo que con los años se van poniendo más brutos. Francisco muy diferente. Sábados desde las 3 de la tarde por Teleuniverso. La imagen sin fronteras. Reportar una información ahora es más fácil. Fácil, facilísimo. 809-583-7999. WhatsApp. Envíanos tu WhatsApp a Teleuniverso. Lo que pasa en tu comunidad. Conviértete en el vocero. Envíanos tus imágenes, tu audio al 809-583-7999. Tu contacto con las noticias de Teleuniverso. Es tiempo de que todos se enteren. WhatsApp 809-583-7999. WhatsApp, el contacto con las noticias en Teleuniverso. Teleuniverso, la imagen sin fronteras.
Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad. ¿A quién beneficia esa situación de liberar, de permitir el escape? Eso fue, no que otra cosa, permitir que se fuera. Puntos y enfoques con Carlos Manuel Estrella, de lunes a viernes desde las 6 de la tarde por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Entre ustedes y nosotros, el mediodía nunca ha sido igual. Ustedes y nosotros, el programa más dinámico de la televisión, con grandes figuras de opinión. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. En Teleuniverso está lo mejor. Señores, lo prometido es deuda. Vamos a pasar a lo que es la entrevista del día con un tema importantísimo y por supuesto con una experta en el tema de vacunas como la doctora Soraya Castro Gibre. Recordarle nuestra línea telefónica en el canal 809-583-7999 para sus preguntas y sus dudas, y nuestra línea de WhatsApp 849-225-3001. ¿Verdad, doctora? Así mismo es. Hola, Soraya. Hola, Joey. Hola, Carito. Hola. Gracias por aceptar venir a nuestro programa para que nos oriente sobre las vacunas, porque hay mucho desconocimiento, muy mala información, y quiero que tú nos completes con esos puntitos y esas dudas que hay. Por supuesto, para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son las intervenciones de salud pública más costo efectivas que tienen que ver con un impacto directo en la salud pública y en el desarrollo de los pueblos, puesto que previenen enfermedades, evitando que los niños, los adultos, las embarazadas, los adolescentes o envejecientes las padezcan. A través de las vacunas se inyectan los llamados antígenos que van a despertar una respuesta inmune adecuada para poder protegernos contra enfermedades cuando nos encontramos con esos virus o con esas bacterias. ¿Se ponen vacuna a todas las edades? Por supuesto, eso es un tema muy tomado a la ligera en nuestro medio, pero no somos el único país por igual que hace eso. La realidad es que las vacunas, las inmunizaciones no es un tema exclusivamente de una población determinada, no es un tema que abarca inclusive solo a los niños, sino también a niños más grandes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos, envejecientes y embarazadas, recién nacidos. Entonces, el concepto de vacuna no es algo que exclusivamente se circunscribe a una edad determinada. Incluso hablando también hasta de trasplantados. Por supuesto. Pacientes trasplantados también van en ese grupo de vacuna. Por supuesto. Hay un grupo muy especial que son los niños, adultos o adolescentes que andan o conviven con situaciones que ponen su sistema inmune en desventaja con relación a un paciente normal. Los individuos que toman inmunosupresores, como en este caso, drogas inmunosupresoras o esteroides, están en un muy mayor riesgo de padecer enfermedades. De hecho, por ejemplo, como la del neumococo o la influenza. Una simple neumonía para un individuo inmunocomprometido puede ser letal y también lo es una influenza. O sea, son enfermedades que definitivamente deben de ser abarcadas cuando se trata de pacientes inmunocomprometidos. Por supuesto que son una población muy especial. Doctora, cuando hablamos de sistema inmune, cuando hablamos de que el cuerpo con vacunas adquiere esa resistencia, o vamos a decir, cómo enfrentar esa enfermedad a la hora de... ¿tiene alguna relación su efectividad, hablando de vacuna, con la edad? Haga de cuenta que usted diga, bueno, yo lo vacuné cuando tenía 7 años porque la reacción es diferente. A ver,
Vamos a hacer dos cosas. Una cosa es la reacción y otra cosa es la inmunidad. Evidentemente, la inmunidad se genera en las edades más tempranas de la vida, por lo general y dependiendo del tipo de vacuna, es una inmunidad que es más duradera. Los adultos, por ejemplo, que tenemos todos que vacunarnos a partir de los 50 años de edad contra el neumococo. ¿Ustedes escucharon? Hay que vacunarse contra el neumococo. No es lo mismo tú vacunarte a los 50 años de edad que esperar los 75 años, porque hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia, y eso significa que en la medida que tú vas avanzando en edad, el sistema inmune responde de menor manera a la respuesta de los anticuerpos. Entonces, pero hay que tomar en cuenta el tipo de antígeno. Hay vacunas cuya memoria inmune te permite protección para toda la vida. Ejemplo, y tú lo sabes muy bien porque ustedes son médicos, la vacuna contra hepatitis B. Nos vacunamos de pequeños contra hepatitis B y no hemos tenido necesidad de volver a aplicarnos refuerzos. Y si alguien falta una dosis de hepatitis B, es decir, una niña, perdóname que te interrumpa, pero hablando de hepatitis B, si ella faltó a esa dosis de hepatitis B y se da cuenta a los 3 o 4 años, ¿qué sucede? Simplemente aplicar la dosis que le falta. Perfecto. Las dosis previas, aunque no hayan sido aplicadas con todo el intervalo de ley, siempre que no se afecte el intervalo mínimo, serán consideradas válidas. Tú puedes poner eso de esa manera. Y volviendo al tema de hepatitis B, es importante mencionar que no importa, y nosotros como médicos debemos saberlo, que si tú en un momento determinado, por X razón, mandas a hacer una determinación de anticuerpos contra antígeno de superficie, aunque esa determinación haya salido un poco bajita, se sabe que la memoria inmune nos permite, con esa vacuna de hepatitis B, que aunque esos anticuerpos estén un poquito en declive, sabemos que inmediatamente se aplique una dosis de refuerzo o el individuo se enfrente con el virus como tal, su cuerpo va a ser capaz de generar una respuesta inmune de protección adecuada. Y si un adulto dice que no, Farington con 50 años, no recuerda, su mamá no recuerda, o no tiene una tarjeta de vacuna de que nunca le pusieron hepatitis B o hepatitis A, volverlo a vacunar, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, si no hay un historial por escrito que demuestre que el paciente fue vacunado, simplemente se parte de que no tiene ninguna protección y se aplica. Aplicar una serie completa de determinado tipo de vacunas no va a ser ningún problema. Eso es lo que yo quiero. La evidencia que tenemos nosotros los médicos, y es la que debe de ser, es que la constancia aparezca. Usted no puede decirle a un AMED que usted tiene el permiso de conducir, la licencia, que si usted la tiene, usted no la presenta. ¿Qué le va a pasar? El AMED lo va a llevar preso, igual pasa con las enfermedades. Yo como médico no me puedo llevar de una historia verbal. En el caso de los adultos, de forma verbal, sí refieren haber sido vacunados contra neumococo e influenza, uno lo da como válido. Pero en el caso de los niños, los adolescentes o las embarazadas, si no hay una constancia, usted no fue vacunado. Ya no fue vacunado. Y hablando ahorita el tema, que eso no puede obviarse, con respecto a la duración de la inmunidad, en el caso del tétanos, por ejemplo, depende de los antígenos. Tétanos, difteria, tosferina, son antígenos que despiertan una respuesta inmune, que a medida que pasan 5 o 10 años, esa respuesta inmune va decayendo. Por eso es que es tan importante que uno tenga el esquema de tétanos, difteria, tosferina, correcto, adecuado para la edad. Por ejemplo, mucha gente entiende que al llegar a los 4 años de edad, se acabaron las vacunas. Y eso no es correcto. Contra tétanos, difteria, tosferina, tenemos que vacunarnos cada 10 años, en particular los adultos. Y eso es lo que puede evitar que cuando usted llegue a una emergencia no le estén poniendo la gamma globulina de forma tan frecuente. Simplemente aparézcase a cada contacto en un servicio de salud con su tarjeta de vacunación. Y es un tema importante hoy que las mamás y los adultos sepan, en el caso que los adultos la tuvieran, que cada vez que haya un contacto con un centro hospitalario, ya sea en emergencia, en consulta, en sala de cirugía, presente su esquema de vacunación, porque es el momento oportuno para uno actualizar una vacuna que quizás haga falta. Soraya, mira, tú que mencionaste que las vacunas suplidas por salud pública, hace varios meses atrás yo le hice un llamado a Magdalena y a Catalina Núñez con el asunto de las vacunas. A mi consulta llegan muchos pacientes, adolescentes, de cualquier edad, que te dicen, doctora, pero a mí me dijeron que ya estaba completo cuando les faltan vacunas. Yo no entiendo por qué todavía hay un personal de enfermería que le correspondería a la licenciada Magdalena no dar la información adecuada hacia esos pacientes.
En el caso del neumococo, Salud Pública nada más pone 2 dosis. 3 dosis. 2, 4. La 6 no la pone. 3 dosis. La Salud Pública en el programa de inmunización que inició en septiembre del 2013 aplica 2 dosis con un refuerzo. ¿El refuerzo cuando lo pone? La primera a los 2 meses, la segunda dosis al 4º mes y la tercera entre el año y 3 meses. Ese es el esquema que se llama 2 más 1. A nivel privado nosotros tenemos el esquema 3 más 1. ¿Y cuál es el esquema correcto? Los dos son correctos. El tema está en la cobertura vacunal. Cuando tú tienes poblaciones adecuadamente vacunadas, por ejemplo, una población con una cobertura vacunal, en el caso del neumococo, superior al 95%, tú tienes un impacto extraordinario de la vacuna contra neumococo. Reducción de enfermedad neumocócica invasora, reducción de hospitalizaciones por neumonía, reducción de muertes por neumonías complicadas, reducción de discapacidades porque enfermedad invasora también es meningitis y cuando tú disminuyes las tasas de enfermedades invasoras por esta bacteria que es neumococo, que es tan invasiva, obviamente tú vas a obtener reducción de la mortalidad. El tema tiene que ver con la cobertura. Es ampliar la cobertura, subir la cobertura vacunal, no tiene que ver con el tipo de esquema. Obviamente, a nivel privado nosotros estamos exigiendo esa tercera dosis de neumococo sencillamente porque nosotros sabemos que la inmunidad de rebaño, cuando no hay altas coberturas vacunales, esa inmunidad indirecta no se genera de forma adecuada y nosotros buscamos con esa tercera dosis de neumococo al sexto mes que nuestros pacientes estén adecuadamente protegidos de forma individual porque la comunidad no está lo suficientemente inmunizada contra neumococo. Y yo soy una de las que más los exijo por el asunto de las escuelas o las guarderías, porque tú no crees vacuna. Y le puso la vacuna, pero la dejó de poner. Entonces, nosotros no sabemos dónde vamos a llevar a nuestros niños, ni con quién va a estar en contacto nuestros niños, y no solo los niños, en los liceos, en las universidades y en nuestro sitio de trabajo. Entonces, con más razón, hay que cumplir el esquema establecido por protocolos de 3 más 1. No. En el caso del sector privado, sí. Lo que nosotros anhelamos como país, como población, es que nuestras coberturas vacunales sean idóneas, sean superiores al 95%, y eso tiene que ver con todos. Todos tenemos que involucrarnos. No podemos sencillamente cargarle el dardo a la parte única y exclusiva del gobierno. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros vemos niños y hemos estado viendo casos de niños con enfermedades que son prevenibles a través de vacunación y cuyo antígeno, cuya vacuna es gratuita en el sector de salud pública y sencillamente decidieron no vacunar. Nosotros hemos visto a nivel privado niños que llegan con 1 año, 2 años, 4 años sin ninguna vacuna y tú te preguntas, ¿pero por qué? Sí, cuando en el programa ampliado de inmunizaciones y nuestros centros de vacunaciones esas vacunas están siendo cubiertas y sin costos. Entonces, ¿por qué razón esas mamás no llevan a sus hijos a vacunar? ¿Por qué las mamás no están tan atentas al seguro médico, a ese carnet del seguro médico, como lo están de las vacunas? Es que tiene que ser así, es una cultura, es una necesidad de que nosotros los pediatras insistamos con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos, a que la tarjeta de vacunación es un documento tan importante como tu cédula, tu tarjeta de crédito, es el pasaporte de salud de un niño. Ese es el rol del pediatra. Exactamente. Ese es el rol. Doctora, entonces, del esquema que estamos hablando de vacunas, ¿es un esquema internacional o es elaborado específicamente para nuestra población? No, es un esquema que de hecho lo aplican múltiples países de Europa y de Latinoamérica. El tema, vuelvo a repetirte, en las diferencias de los resultados que nosotros obtenemos. Cuando tú tienes países como el nuestro, y en Europa hay varios, y en Latinoamérica por igual, que asumen el esquema del 2 más 1 con altas coberturas vacunales, el éxito es extraordinario, porque tú tienes la misma efectividad, el mismo nivel de efectividad, utilizando el esquema de 2 más 1 que el de 3 más 1. El hecho está, vuelvo a insistirte, es en la cobertura vacunal, que nosotros tenemos que forzosamente procurar que sea incrementada para nosotros poder obtener los beneficios en la salud que implica tener un esquema de vacunación contra neumococo completo y que toda la población esté debidamente vacunada. Doctora, pues entonces yo creo que nosotros estamos fallando. No, déjame decirte que nosotros somos el país con el más completo sistema de vacunación
de sistema de vacunación. Sí, nosotros tenemos el plan más completo de vacunas. Nosotros tenemos enfermedades más que no cubren en otros hospitales. República Dominicana tiene esa característica. Es cierto, fíjate, recientemente recuérdate que se introdujo la vacuna contra el virus del papiloma humano y no todos los países de la región tienen vacuna contra el virus del papiloma humano. Yo no quería que tú tocaras ese tema. Claro, no lo toco. No, tú tienes que tocarlo porque es de vacunas. Es de vacunas. Bueno, te decía que somos de los países privilegiados que a nivel global hemos introducido la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y recordemos que a cerca de 1.500 mujeres dominicanas se les diagnostica cáncer cervical cada año y que de ellas cerca de 600 mueren por la enfermedad. ¿Qué tenemos que lograr ahora mismo? Lograr una mayor concientización, educación del pueblo, para que entienda que eso es una vacuna muy necesaria y que tiene que ser aplicada entre los 9 y los 13 años de edad para evitar que nuestros hijos adquieran esos virus de HPV que se asocian no solamente al desarrollo de cáncer cervical, sino de cáncer vulvar, anal, vaginal, un grupo extraordinario de cánceres de orofaringe. Y por supuesto, recordemos, Joy, que cada día vemos algunos pacientes con verrugas genitales y papilomatosis laringea recurrente. O sea que es una vacuna que tiene un muy alto potencial y lo que tenemos que por igual, el trabajo que nos toca como médico es concientizar, ayudar a que las mamás que entiendan que vacunar contra virus de papiloma humano a los 10 años, a los 9 años, no es inducir a ese niño a iniciar actividad sexual. Es que ponemos la vacuna contra hepatitis B desde que nuestros niños nacen y la ponemos para evitar que sufran de hepatitis B, de hepatitis crónica activa y de cáncer de hígado. Y es una vacuna que le estamos poniendo desde que estos niños están recién nacidos y con eso no le estamos diciendo a nuestros recién nacidos vayan a abrirse a una oportunidad sexual. De hecho, es oportuno comentar para toda la teleaudiencia que está demostrado con evidencia y ensayos clínicos, con evidencia científica suficiente que demuestra que cuando tú vacunas adolescentes y preadolescentes contra el virus del papiloma humano, eso no se asocia a un mayor incremento de pareja sexual por año. O sea que es un error. Los adolescentes que más pueden tener virus de HPV cuando inician actividad sexual, embarazo, sífilis, un HIV, una clamidia, un herpes. En conclusión, el tema de la educación sexual hay que apartarlo un poquito con el tema de la protección de estas vacunas y recordar, y la población tiene que recordar que vacunar contra HPV es básicamente protección contra cáncer, protección contra verrugas genitales. Yo quisiera que tú me dijeras o le dijeras al público, desde recién nacido hasta el año, van 4 dosis de polio, 4 dosis de DPT, para que las mamás que no se atreven a llamar comiencen a contar en su tarjeta cuántas dosis de cada vacuna debe tener su tarjeta cubierta. Por supuesto, comencemos con el recién nacido. Se supone que todo recién nacido, antes de abandonar el centro hospitalario, deba de haber recibido vacuna contra tuberculosis y vacuna contra hepatitis B. Al llegar al segundo mes, ese recién nacido, de acuerdo al protocolo de salud pública, tiene que recibir la primera dosis de pentavalente y extra, porque ese es un dato importante para comentar, se está poniendo una primera dosis de polio inyectable. En el año 2016 se hizo lo que se llama el switch o cambio de vacuna trivalente oral de polio a vacuna bivalente oral de polio. Se extrajo de la vacunación oral el tipo 2 del polio oral, de forma que se está poniendo una primera inmunización de polio trivalente con el tipo 1, 2 y 3, pero intramuscular, y las siguientes dosis del segundo y el cuarto mes y la del año y medio refuerzo son vía oral, pero de forma bivalente, de forma tal que, repito, al llegar al segundo mes se pone pentavalente, la primera dosis inyectable de la polio trivalente inactivada y también la dosis de vacuna contra neumococo y también la de rotavirus que se da vía oral y son 2 dosis. Al llegar al cuarto mes, por el sistema de salud pública volvemos a hacer lo mismo, ponemos la vacuna pentavalente, ponemos una dosis de oral de polio bivalente más la segunda dosis de neumococo y la segunda de rotavirus. Por el protocolo de salud pública, al llegar al 6º mes de vida,
se pone otra dosis de la pentavalente, se pone la dosis de polio oral y como Salud Pública ya da por finalizada rotavirus y neumococo, porque ese esquema que ellos tienen es de 2 dosis. A esa edad, ya sexto mes, no se aplica esa dosis en Salud Pública de neumococo ni vacuna de rotavirus, porque para el esquema de Salud Pública ya está completo. Pero entonces tienen que ir a medicina privada para que le pongan esa vacuna. Esa es nuestra recomendación que estamos haciendo hoy día, hasta tanto nuestras coberturas vacunales sean idóneas. Entonces, a partir del año... Al llegar al año, entre el año y 3 meses, hay varios antígenos que no los está cubriendo Salud Pública, que son el antígeno de la vacuna contra varicela y la hepatitis A. Entonces, te voy a comenzar primero con las vacunas que Salud Pública les está poniendo al año, entre el año y 3 meses, son la sarampión, rubiola, paperas, que se pone una dosis en un bracito, que se pone subcutánea, y la vacuna de refuerzo contra el neumococo, que se pone entre el año y 3 meses. No podemos obviar, Joy, porque es una costumbre que nosotros a veces nos pasamos, inclusive a nosotros los pediatras, que al llegar al 6º mes de vida, todos nuestros niños tienen que recibir la vacuna contra influenza. Y a partir de esa edad, todos, indistintamente de la edad que tengan, incluyendo las embarazadas, cada año tienen que recibir vacuna contra influenza. No importa la fecha, y perdona que te interrumpa. No, para la vacuna de influenza lo importante es que tengamos en cuenta que es una vacuna que llega al país entre agosto, septiembre y octubre de cada año. Es la temporada de nosotros vacunar. Ahora bien, no significa que en esa época sea exclusivamente cuando aparezca influenza. Influenza aquí puede haber en cualquier estación del año. Por supuesto, en la temporada fría se nota un poquito más de auge de las enfermedades respiratorias, y este año tuvimos una muy alta temporada de virus respiratorio, incluyendo influenza, que a nuestro juicio fue un poquito más alta que lo habitual. Lo que quería resaltar es que al llegar al 6º mes de vida, tanto para el paciente que va al sector público como el que va al sector privado, la vacuna contra influenza tiene que ser aplicada de forma rutinaria. Que hagamos más énfasis en las poblaciones de inmunocomprometidos, los pacientes que tienen riesgo como síndrome de Down, retraso psicomotor, cardiopatías, o que tengan uso de inmunosupresores o estén embarazados, es un dato muy importante, o envejecientes. Pero que todos los individuos a partir del 6º mes de vida deben de recibir vacuna contra influenza es una oración que no se debe olvidar jamás. La influenza mata cerca de 300 o 400 mil personas por año, y nosotros como médicos jamás vamos a saber cuál de nuestros niños, de nuestros pacientes, van a llegar a ser hospitalizados por una complicación contra la influenza o pueden morir con una influenza. Embarazadas, ¿sabes lo que es una embarazada con una influenza? Es un doble riesgo, porque no es solamente el tema de la embarazada, es que su feto se puede afectar. Pueden tener las embarazadas más riesgo de partos prematuros, de cesáreas, de complicaciones respiratorias, de neumonía, de fallos respiratorios, de forma tal que vacunarse es una acción que no para. Cuando el niño llega al 1 año y medio de edad, recuérdate que vuelve de nuevo un refuerzo de triple de polio. Al llegar a los 4 a 6 años de edad, se pone el segundo refuerzo de triple, que es DPT, difteria, tétanos, tosferina, más polio, más un segundo refuerzo de sarampión, rubiola y paperas y de varicela. Recordando que vacunarse contra varicela y hepatitis A no se hace en el sector público, eso es una vacuna que debe ser hecha en el sector privado y que muchos seguros están cubriendo y que los papás simplemente tienen que aportar una mínima cantidad. Pero cuando hablamos de hepatitis A, hay que recordar que la hepatitis A puede matar. Entonces se va a gastar más dinero en medicamentos que poner una vacuna. Pero por supuesto, la hepatitis A es una infección que puede matar. Y no solo eso, por la varicela. Tú sabes las complicaciones que tiene una varicela por no poner una vacuna y pagar 400, 500, 600 pesos de diferencia. Sí, todavía existe en el país, Farrington y Joy, la creencia de que es mejor que le dé varicela que poner la vacuna. Eso te va a decir. Sin embargo, si tú ves la cantidad de complicaciones que puede tener una varicela, que va desde una encefalitis a una miocarditis, a infecciones de piel, gente que fallece por lo que se llama lo que le dicen la varicela negra. O sea, son formas inusuales de varicela, pero que pueden pasar, y todo eso es prevenible a través de una vacunación. Una cosa, si a un niño le dio varicela a los 9 meses, ¿se debe poner o no la vacuna de la varicela? Se debe de aplicar la vacuna contra la varicela. No importa, porque acuérdate que se debe poner al año y a los 4 años. Sí. Entonces, si a los 2 años le dio la varicela, es diferente,
Cuando de hecho pasa igual. Y no da abrupta, sí, la varicela, tenemos que aclararlo también. No. De hecho es importante mencionar que cuando un niño ha tenido el contacto previo con la varicela después del año de edad, ese niño queda correctamente inmunizado, un adulto no va a necesitar más refuerzo. También es importante mencionar que las vacunas dan una altísima protección, pero hay veces hay fallos vacunales, a veces hay individuos que no generan la debida respuesta inmune, y es posible que nosotros nos topemos con mamás que nos dicen, pero él tuvo su vacuna de varicela, sus 2 dosis. Ok, ¿y qué pasó? Pero él le dio un poquito de varicela. Sí. Sin embargo, fíjate que hasta la misma expresión de la mamá te dice la importancia de la vacunación, porque ¿qué varicela le dio? La que lo hospitalizó, la que lo puso mal, la que lo hizo infectarse y la que lo hizo tener una encefalitis. No, le dio algo muy leve, perfectamente manejable, y que si apenas tuvo 5 o 10 vesiculitas en la piel, fue muy poca cosa. Además hay que poner la vacuna de la varicela, porque debemos recordar que en el adolescente y en el adulto no se presenta tal como varicela, sino se presenta como herpes zóster. Herpes zóster. Así es. Y hay vacuna para herpes zóster. Exacto. Sí, hay hay vacunas incluso hasta para las salmonelas, para la fiebre tifoidea, fiebre tifoidea. Y hay una vacuna, Soraya, que yo no la recomiendo. Es la del meningococo. ¿Qué tú tienes al respecto para decir sobre eso? Bueno, hay... Quiero que tú me enseñes a mí como mi profesora. Muy bien. Hay un tema muy particular con esa vacuna de meningococo. Recientemente acaba de llegar al país la vacuna correcta para nosotros aplicar en determinadas situaciones, porque para nuestros esquemas nacionales nosotros no tenemos recomendación nacional de protección contra meningococo. Sin embargo, a nivel privado ha pasado un tema que se ha sobreestimado la importancia de unas vacunas contra meningococo polisacáridas que tienen muy baja inmunidad en los niños, de hecho no están recomendadas. Acaba de llegar recientemente una vacuna conjugada contra meningococo que protege contra las cepas ACYW135. Entonces, esta vacuna tiene indicaciones muy importantes para ser aplicadas en individuos militares, por ejemplo, que están en hacinamiento, los escolares cuando van a los Estados Unidos, a las universidades o que van a campamentos en los Estados Unidos, adolescentes, les están exigiendo que esas vacunas están disponibles, y habemos centros de vacunación en la ciudad que sí ya la tenemos disponible. E igual es una vacuna que está también muy recomendada para ser aplicada en individuos con ciertos factores de riesgo, como por ejemplo los individuos que no tienen vaso porque se les trajo o son falsémicos, individuos con condiciones de riesgo. Pero la formulación adecuada es la vacuna conjugada tetravalente contra meningococo. Mira, ya no están haciendo señas, pero dame un minuto, por favor. Soraya, cuando le ponen la vacuna de BCG que no prende. Que no prende, tema obsoleto. Eso no tiene nada que ver con la generación o no de inmunidad. Si a usted se le puso la vacuna contra tuberculosis y no hizo la pústula, no se preocupe. Si no votó nada, como quiera, prendió. Exacto. Gracias, Soraya. Es un tema sumamente largo, sumamente emocionante, es un tema muy importante. Deben saber que cuando vayan a su pediatra o vayan a donde su internista y tienen su tarjeta de vacuna, preséntenlo. Así es. Nosotros felices de tener su atención el día de hoy. Esperamos que nos acompañen a pasar visita el próximo sábado. Moverse a través de la ciudad ha sido uno de los principales problemas sociales de Santo Domingo. Pero ahora eso es cosa del pasado. Con el nuevo teleférico de Santo Domingo, Ryder y miles de residentes de Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida ahorrarán tiempo y dinero en su transporte diario. En solo 20 minutos, tú también puedes cruzar de Gualey a La Charles. Subes a la estación en la dirección correcta
Las puertas se abren, abordas las cabinas de movimiento continuo, te montas con hasta 10 pasajeros, se cierran y sales volando bajito. El nuevo teleférico es rápido y económico y se conecta fácilmente con el metro y la onza. Santo Domingo vuela bajito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Marianela Contigo es una divertida y entretenida revista de variedades sabatina. Marianela Contigo, cada sábado desde las 7 de la noche por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Atentos, República Dominicana y el mundo. Las grandes ligas del softball se prepara para cantar Play Ball. Clásico Arnulfo Gutiérrez. Los días 14 y 15 de julio en el Estadio Cibao, donde los camioneros de Puerto Plata, los guerrilleros de Bonao, los piñeros de Cotuí, los linieros de Mao, Villa Juana de la capital y los caballos del Cibao por Santiago, 600,000 pesos al campeón, 100,000 al subcampeón, 25,000 al más valioso y 25,000 al mejor lanzador, con artistas en vivo en tarima y paracaidistas cayendo con precisión desde las alturas. Clásico de softball Arnulfo Gutiérrez, dedicado al alcalde de Puerto Plata, licenciado Walter Musa. Invita Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Él es Martín y junto a otros miembros de la Asociación de Ganaderos de Monteplata recibió un grupo de vacas en la visita sorpresa número 54. Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María. Compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel y prepararon más tierra para el pasto. Con más personal hizo falta más comida y más cocineras como Dolores. Así, los pequeños negocios de la zona, como el colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes. Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros como Dionis. Se compraron miles de bloques, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura y maquinarias especializadas. Hoy son más de 230 empleados. Y de producir 5,000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27,000 litros por día. Leche que una vez procesada y empacada es distribuida por todo el país gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José y gomeros como Larry. Todo esto para que niños y niñas como Dayana comiencen su día con una sonrisa. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina dinamizan la economía generando oportunidades en todo el país. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Abuelo, ¿y qué es una cooperativa? Oh, ven, que te voy a mostrar. Durante todos estos años, nuestro norte